Vengo de conocer los reinos que he inventado, los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Juan Gabriel Vázquez nos habla de Los hundidos y los salvados de Primo Levi. Los hundidos y los salvados, de Primo Levi. En el otoño de 1986, el escritor Philip Roth visitó a Primo Levi en su casa de Turín. Lo había conocido meses antes en Londres y su impresión de esa primera vez quedó confirmada. Primo Levi le pareció un hombre vivaz, envidiablemente arraigado en su ciudad natal, completamente adaptado, escribió Philip Roth, a la totalidad de la vida que lo rodea. Se despidió de él con esa imagen en la cabeza y durante los meses siguientes mantuvo una correspondencia con Levi que le permitió ilusionarse con el surgimiento de una nueva amistad. No fue así, porque en abril de 1987, Primo Levi cayó de un tercer piso por el vano interior de las escaleras de su edificio y murió a consecuencia de la caída. Por lo general, hemos asumido que su muerte fue un suicidio, pero hay quien no está de acuerdo. Algunos dicen que Levi, químico de profesión, habría podido encontrar un método distinto para quitarse la vida, un método más seguro y sobre todo más indoloro. Para otros, en cambio, no había duda de la muerte intencionada. Elie Wiesel, escritor judío, lo puso en una frase simple. Primo Levi, escribió, murió en Auschwitz 40 años después. Así es, no es para sorprenderse que los 11 meses que pasó en el campo de concentración de Auschwitz como prisionero de los nazis hayan acompañado a Primo Levi durante toda su vida, como una sombra, como un peso que acabó por matarlo. No sería el único. El caso de Primo Levi, sin embargo, es especial porque su paso por el infierno de los campos de exterminio lo convirtió en escritor. Y no solo en escritor, sino en autor de una obra mayor que es parte indispensable de la memoria del horror nazi. Era hijo de una familia judía de tendencias liberales y había hecho estudios de química, y su destino era el ejercicio de su profesión. Trabajó como químico durante la guerra y también después de la guerra, y se había retirado siendo director de una fábrica de pintura, es decir, como químico. Y sin embargo lo recordamos hoy por un puñado de libros sin los cuales nuestra comprensión del Holocausto estaría fatalmente incompleta. Levi empezó a escribir el primero de los libros, Si esto es un hombre, en enero de 1946, un año después de que los rusos liberaran Auschwitz. Cuando lo hubo terminado, empezó a moverlo por las editoriales italianas, y en otro de estos podcasts he recordado que Natalia Ginzburg, leyendo para la editorial Einaudi, lo rechazó inicialmente. Pero luego, después de una reseña muy elogiosa de Italo Calvino, lo retomó y le dio una nueva vida. A lo largo de los años siguientes, Primo Levi publicó novelas, ensayos, poesía, pero fueron 3 libros, esos 3 libros sobre el Holocausto, los que le dieron el lugar que tiene en la literatura europea. Si esto es un hombre, luego La tregua, publicado en 1961, y finalmente, del que les quiero hablar, Los hundidos y los salvados. Fue el último libro que escribió y tiene toda la melancolía, pero también la clarividencia dolorosa de un hombre que recuerda un pasado remoto con la conciencia de que no es en realidad tan remoto y sobre todo de que ni siquiera es pasado. Los hundidos y los salvados mezcla reflexión y memoria para comprender o intentar comprender hasta donde sea posible el horror de lo que se llamó el universo concentracionario. Es un libro escrito en parte desde el miedo a lo que hoy llamamos negacionismo, un libro preocupado por la posibilidad de que la verdad del pasado se deshaga con el tiempo,
un libro preocupado, en suma, por dar testimonio. Levi comienza recordando lo que los guardias nazis les decían a los prisioneros, según un libro de Simon Wiesenthal. Decían: de cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra nosotros la hemos ganado. Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar, el mundo no lo creería. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero no podrá haber ninguna certidumbre, porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Aunque alguna prueba llegase a subsistir, y aunque alguno de vosotros llegara a sobrevivir, la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos. Dirá que son exageraciones de la propaganda aliada y nos creerá a nosotros, que lo negaremos todo, no a vosotros. La historia de los Lager seremos nosotros quienes la escribamos. Eso decía Simon Wiesenthal, que les decían los guardias nazis a sus prisioneros. La historia de los Lager seremos nosotros quienes la escribamos. Yo creo que Los hundidos y los salvados es un intento por hacer que eso no sea así, por hacer que la historia de los Lager no la cuenten ellos, los victimarios, sino que la cuenten las víctimas. Pero de inmediato se topa Levi con el principal de sus problemas, un intenso conflicto moral que atraviesa el libro. Los que deberían contar esta historia, los que tenían más autoridad moral para hacerlo, no son los supervivientes, sino los que no sobrevivieron. Es una paradoja terrible. El testimonio de los hundidos es el que hubiera resultado más valioso para que no olvidemos el horror nazi. En cambio, tenemos que resignarnos al testimonio de los salvados, que es valiosísimo y merece nuestra gratitud infinita, pero que es, por definición, el de quienes son la excepción a la regla, los más afortunados. Escribe Primo Levi: los sobrevivientes son una minoría anómala, además de exigua. Somos aquellos que por sus prevaricaciones, o su habilidad, o su suerte, no han tocado fondo. Quien lo ha hecho, quien ha visto a la Gorgona, no ha vuelto para contarlo, o ha vuelto mudo. Son ellos, los hundidos, los verdaderos testigos, aquellos cuya declaración habría podido tener un significado general. Ahí termina la cita. El libro de Levi está bañado por lo que solo podemos llamar la culpa del superviviente, que trata de paliarla mediante el testimonio. Pero Levi no comete el error de tantos otros, idealizar a las víctimas. Y una de las principales conversaciones que el libro nos propone gira alrededor de lo que Levi llama, famosamente, la zona gris. Allí se ubican los judíos que, por la razón que fuera, por cobardía, por miedo, por deseo de conservación, por dinámicas de poder dentro del campo de concentración, aceptaron diversas formas de complicidad con el enemigo nazi. Había prisioneros del montón y había prisioneros privilegiados. Había prisioneros con algo de poder y no dudaban en hacerlo valer frente a los prisioneros que no tenían ninguno. Escribe Levi: es ingenuo, absurdo e históricamente falso creer que un sistema infernal, como era el nacionalsocialismo, convierta en santos a sus víctimas. Por el contrario, las degrada, las asimila a él, y tanto más cuanto más vulnerables sean. Así ocurría para los prisioneros nuevos, que eran agredidos por los más veteranos. Así ocurría también con los prisioneros llamados capos, cuya misión era mantener la disciplina entre los demás. Con frecuencia, por supuesto, los prisioneros con poder lo usaban para prestar ayuda, para aliviar el sufrimiento de los otros, para dar algo de solidaridad en un mundo donde esta palabra no existía. Lo que Levi sugiere es que en el campo las reglas no están claras y la moralidad se vuelve ambigua e inasible. Las consecuencias son catastróficas. A la salida de la oscuridad, dice Levi, se sufría por la conciencia recobrada de haber sido envilecidos. En el mejor de los casos, me parece a mí, se salía de los campos o salían los salvados
con la conciencia de, como dice Levi, no haber hecho lo suficiente contra el sistema por el que estábamos absorbidos. Y esa conciencia acompaña a los supervivientes toda la vida. Los hundidos y los salvados es, en el mejor sentido de la palabra, un libro moral. Sus preguntas son morales. ¿Cuál es la naturaleza de la culpa, por ejemplo? O también, ¿para qué sirve la violencia? O si existe la violencia útil. O también, ¿por qué recordar lo que es doloroso? O cómo nos corrompe el mal que otros nos causan. El libro cierra la trilogía que empezó con Si esto es un hombre, como ya he dicho, y en sus páginas finales evoca la correspondencia que había tenido Levi con sus lectores a propósito de aquel libro a lo largo de las décadas. Comienza con la que tuvo con el traductor de Si esto es un hombre al alemán. Le dice: usted se habrá dado cuenta con toda seguridad de que el lager ha sido para mí un suceso importante que me ha modificado profundamente, me ha otorgado la madurez y una razón para vivir. Y añade Levi: por mediación de usted puedo hablarles a los alemanes, recordarles lo que hicieron y decirles: estoy vivo y querría comprenderos para poder juzgaros. Estoy vivo, escribía Levi en esa carta. Después, en Los hundidos y los salvados, escribió acerca del suicidio unas palabras que ahora, cuando sabemos cuál fue su final, resultan aterradoras. Se está refiriendo a la peligrosa memoria, al hábito de recordar que tienen inevitablemente los salvados. Y dice lo siguiente: creo que precisamente a este volverse atrás para mirar las aguas peligrosas se hayan debido los muchos casos de suicidio posteriores, a veces inmediatamente posteriores, a la liberación. Se trata siempre de un momento crítico que coincidía con una oleada de reflexión y de depresión. Como contraste, todos los historiadores del lager, también los soviéticos, están de acuerdo en observar que los casos de suicidio durante la prisión fueron raros. Levi trata de encontrar una explicación para eso, para la rareza de los casos de suicidio que ocurrieron durante el confinamiento, y encuentra tres. Primero, que el suicidio es un acto meditado, propio de seres humanos dotados de razón, mientras que en los campos de concentración los prisioneros vivían como animales domesticados. Segundo, que la inminencia constante de la muerte no deja tiempo al ser humano para pensar en la muerte. Y Levi evoca a propósito de esto al narrador de La conciencia de Zeno, libro con el cual comencé a grabar estos comentarios. Cuando uno se está muriendo, escribió allí Italo Svevo, tiene otra cosa que hacer que pensar en la muerte. Y tercero, que la culpa, la verdadera culpa, solo se percibe después de que se ha sobrevivido, cuando se ha salido del infierno. Pues durante el infierno sienten los prisioneros que no han muerto que ya están siendo castigados. Los hundidos y los salvados cierra una de las empresas literarias más importantes del siglo XX. En nuestros días resulta un libro pertinente, sobre todo cuando habla de Hitler. Un hombrecillo, decía Levi, que daba risa hasta que la gente comenzó a seguirlo. Levi se pregunta si lo que ocurrió en los lager podría volver a ocurrir. Yo espero que su libro, este esfuerzo de memoria, nos sirva para evitarlo.